Bienvenidos a El Internacional Podcast. Hoy, tensiones entre Irán e Israel. Bueno, para empezar, este programa es totalmente sorpresa, es una edición especial. No tenía programado algo así, ni siquiera cuando arrancaron las tensiones entre ambos países, sino que el cuarto episodio de este podcast iba a ser sobre otra cosa. Es más, tenía pensado para este fin de semana una edición semanal, un formato más semanal con noticias, pero los acontecimientos de estas últimas horas me tomaron de sorpresa, así que por eso se explica este episodio especial, por ponerle algún nombre. Si notan que por ahí la locución no es igual a las anteriores, es porque no tengo guión, sino que tengo directamente la información un poco suelta, algo ordenada, pero a la vez suelta. El objetivo de este episodio es más que nada ir recopilando cronológicamente los sucesos que llevaron al ataque de la tarde de ayer en Irán, desde Irán hacia Israel, y ver analizando cuáles serían las posibles variantes de resolución del conflicto y qué se puede esperar desde Israel. Aprovecho ahora para grabar porque en Israel recién son las 8 de la mañana, así que hasta que Netanyahu tome alguna decisión van a pasar algunas horas. Empecemos por lo más reciente. Irán envió alrededor de 200 y 500 drones, aviones no tripulados con cargas explosivas, cientos de misiles tierra a tierra y 36 misiles de crucero hacia Israel en respuesta al ataque a la embajada de Irán en Siria, en Damasco, la capital de Siria, del pasado 1 de abril, que terminó con el asesinato de al menos 13 personas, entre ellas varios altos rangos de la Guardia Revolucionaria de Irán, este brazo especial, este brazo de élite de las Fuerzas Armadas iraníes. Empecemos por claramente el principio de esta crónica y de esta historia que nos lleva hoy. El pasado 1 de abril, Israel bombardeó, como veníamos diciendo, la embajada de Irán en Damasco, la capital de Siria. El ataque resultó no solo con la destrucción total del edificio, sino también con 13 personas fallecidas, entre ellos varios altos mandos del ejército de la Guardia Revolucionaria iraní. Irán automáticamente prometió represalias y venganza. Hay que tener en cuenta que todas las embajadas son lugares que cede un país al otro para que sus diplomáticos puedan vivir ahí. Por eso también algo que pasó después de ese 1 de abril fue el secuestro de Jorge Blas, el ex vicepresidente de Ecuador, en la embajada mexicana en Ecuador, en Quito, la capital ecuatoriana. Y México lo tomó como un ataque directo hacia su país. ¿Por qué? Porque cuando vos entras a una embajada, estás pisando suelo del país al que vos estás visitando. En primer momento, Teherán, vamos a decir Teherán o Tel Aviv, dependiendo si hablamos de Irán o de Israel respectivamente, para no ir repitiendo los nombres de los países todo el tiempo. Teherán apeló en un primer momento a la diplomacia y pidió que condenen el ataque en contra de su embajada. Sin embargo, esto no ocurrió. Israel entró en estado de alerta por un inminente ataque que le dijo a Estados Unidos que iba a pasar y no dio el brazo a torcer. Es más, Yoav Galant, el ministro de Defensa de Israel, dijo en una declaración que estamos preparados para lo que venga. Así que directamente nunca fue opción pedir disculpas por el ataque, porque también es un ataque premeditado, fue completamente a propósito y que no iban a pedir disculpas de algo que hicieron sabiéndolo. Esto de no dar el brazo a torcer, esto de estamos preparados para lo que venga, como decía Yoav Galant, es una narrativa que está teniendo Israel en este último tiempo desde el 7 de octubre, desde el ataque masivo de Hamas a Israel y el comienzo de un conflicto directo entre Israel y Hamas, que está en la Franja de Gaza, como venimos viendo durante todos estos meses. Un ejemplo de todo esto es que Israel no había cerrado los colegios, no había cerrado ninguna actividad, ni tampoco había cerrado el espacio aéreo del aeropuerto de Ben Gurión, uno de los más importantes de todo Israel. Bueno, en este caso sí. En este caso se rompe esa narrativa y se cancelaron la actividad escolar,
se canceló todos los vuelos desde Israel o que iban a ir a Israel, se cerró todo el espacio aéreo comercial y se abrió recién hace unas horas, estamos hablando de las 7 de la mañana de Israel. O sea que esa narrativa que venía siguiendo se termina de romper con el ataque de Irán que perpetró la tarde de ayer. Estados Unidos, quien fue el que avisó de todo esto a Israel, con una precisión total gracias a los servicios de inteligencia de ellos, empezó a hacer movimientos para empezar a ayudar a Israel y coordinar lo que iba a ser una posterior defensa del territorio israelí. En primer lugar, Estados Unidos reposicionó buques de guerra que tiene en todo el Mar Rojo y cerca de las costas de Israel, que en un principio estaban destinadas a atacar a los hutíes, controlar buques comerciales, el paso comercial que tiene cerca de lo que es también el estrecho de Bab al-Mandeb, que estuvo siendo noticia este último tiempo por los ataques de los hutíes que se encuentran en Yemen a los buques que estaban pasando por ese estrecho en pos de perjudicar al comercio internacional. Esos buques, entre ellos el USS Eisenhower, uno de los más importantes que tiene la flota estadounidense a día de hoy, terminó siendo usado para interceptar los drones iraníes que fueron lanzados en la tarde de ayer. El jefe del CENTCOM, el CENTCOM es el comando para la parte centro del mundo, una sucursal del ejército estadounidense en el centro del mundo, como está el Comando Sur, como está el Comando de Asia-Pacífico y demás. Hay sucursales del ejército estadounidense por todo el mundo. Se reunió con el ministro de Defensa Yoav Gallant y el jefe de Estado Mayor de Israel estos últimos 3 días, que fue cuando más se preveía el ataque. Además, el presidente Biden, un poco también por la presión de los periodistas, porque si uno ve la conferencia de prensa que dio el mandatario estadounidense, ve que él se está yendo y que por la pregunta de los periodistas, él termina volviendo al estrado para hablar. Le advirtió a Irán que no atacase a Israel. Lo mismo había hecho mediante su ministro de Exteriores, Francia, con el ministro de Exteriores iraní que informó desde su cancillería que Irán no iba a dar pie a ninguna negociación por la paz o el cese al fuego, sino que iba a perpetrar un ataque si se terminaba de confirmar. El Ayatollah Ali Khamenei es la máxima autoridad de Irán, no solo religiosa, sino que también política, por encima de lo que es el presidente, en este caso Ibrahim Raisi. Había nombrado anteriormente que él apeló a la diplomacia. Bueno, el Ayatollah se cansó, como nadie condenó el ataque a su embajada y al no tener los resultados que pidió, eligió el camino de la violencia, por ponerle algún nombre. En el último día del Ramadán, uno de los más importantes, después claramente el primero, ofició la misa de ese día en Irán y llamó a la destrucción total de Israel. Si bien, si yo te digo esto así, es algo más normal dentro de los discursos de Khamenei, que siempre viene diciendo el fin de Israel está cerca, el fin del régimen sionista está cerca, pagarán lo que están haciendo, expresó en este caso que el estado del mal será castigado, y en esta situación posterior al ataque a la embajada tenía mucho más peso que si lo decía en un contexto normal. Era cuestión de horas que ocurriera un ataque, si bien había analistas que habían dicho que no iba a pasar nada, porque es en realidad lo que venía pasando con esto que venía diciendo antes, de que Irán siempre dice la destrucción de Israel está cerca y demás. Muchos decían no va a pasar nada. Otros decían que en este caso sí iba a pasar. Lo cierto es que el servicio de Estados Unidos, el servicio de inteligencia de Estados Unidos y la Secretaría de Defensa, con Lloyd Austin a la cabeza, informó a Israel sobre este inminente ataque con drones a Israel. O sea, fue pero muy preciso, a eso voy, la información que brindó Estados Unidos. Cientos de drones van a atacar Israel, le dijo por teléfono Lloyd Austin a Yoav Gallant y a Benjamin Netanyahu. La mañana de hoy, luego de todo esto que pasó, la mañana de hoy nos despertamos, por lo menos acá en la Argentina, con que Irán secuestró un buque mercante de bandera portuguesa, pero asociado a empresas israelíes, en el estrecho de Hormuz, entre Emiratos Árabes Unidos e Irán. Lo secuestra, helicópteros se posicionan sobre el buque, bajan con cuerdas los soldados de la Guardia Revolucionaria iraní y lo terminan trasladando a aguas iraníes, dando inicio también a las hostilidades entre naciones, siendo este el primer paso, la primera señal a todo esto. Horas más tarde, la Guardia Revolucionaria iraní
confirmó el ataque con drones y misiles balísticos a Israel, que tardaron alrededor de 7-8 horas en llegar. Irán envió entre 200 y 500 drones. Estados Unidos dice que fueron entre 500 y 400 y el Ministerio de Defensa israelí dice que fueron 180 y algo. Cientos de misiles tierra a tierra y 36 misiles de crucero hacia distintos objetivos militares en Israel, como los Altos del Golán, al noreste de Israel, zona que disputa con Siria, y la base militar de Román, al sur del país hebreo. En lo que llevamos de historia armamentística y conflictos armados con la utilización de drones, que por cierto, en este caso los drones que envió Irán hacia Israel son los mismos que usa Rusia contra Ucrania, fue el ataque más numeroso, o sea, donde mayores aviones no tripulados se vieron atacando en la historia. Una vez confirmada por la Guardia Revolucionaria iraní el ataque a Israel, el ayatollah Ali Khamenei afirmó que esto se debe a lo que están haciendo en Gaza, puntualmente, y el ataque a su embajada en Siria, por el cual él ya había avisado que iba a haber una represalia. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu se había ocultado junto a su gabinete en un búnker en Tel Aviv y envió un mensaje para tranquilizar a su población e intimidar a Irán. Él había dicho esta tarde que se prepararon por años para un momento como este, tanto defensiva como ofensivamente. Quiere decir que si ellos no los atacaban, en cualquier momento Israel iba a atacar a Irán. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, informó que el 99% de los drones fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos, que previamente había trasladado buques de guerra a esa zona. Sin embargo, Israel hace un uso muy grande de la propaganda y de exagerar relatos. No digo Israel en sí, sino en particular el gobierno de Netanyahu hace mucho relato y utiliza muy bien, por cierto, la propaganda para justificar movimientos que hace, como los que hace en Gaza y demás. Tengamos en cuenta que los misiles de Irán, y voy a empezar a criticar el número que dio Gallant, los misiles que Irán envió engañaron de cierta manera al sistema antiaéreo de Israel. Una decena de misiles iraníes ejecutan minibombas señuelo que hace que el domo de hierro, este escudo de defensa aéreo israelí, termina siendo engañado por los misiles iraníes que van al señuelo y no mismamente a los misiles. Además que si Yoav Gallant dijese que los drones fueron interceptados, le creería, pero los misiles crucero no pueden ser interceptados por el domo de hierro. Ahí está el error que da Gallant. Vamos un poco también a lo que es ahora el panorama global de la situación. En Estados Unidos, Joe Biden, el presidente, y el secretario de Defensa Lloyd Austin se comunicaron con el gobierno israelí para brindarle su apoyo, pero le advirtieron que si ellos toman la iniciativa de atacar, no los van a acompañar. Este es un intento de Estados Unidos por apaciguar las cosas en Medio Oriente. Que no se les vaya de las manos a Estados Unidos, más que nada, que es el que controla la zona, porque la verdad Rusia ya no es lo que era y China tampoco tiene injerencia militar en Medio Oriente, pero es un intento de apaciguar las cosas y que esto no escale más. También le dijeron que por teléfono a Benjamin Netanyahu, en comunicación con Joe Biden, que tome ese número del 99% de drones interceptados, de misiles interceptados, como una victoria. Que lo deje ahí, que aproveche ese número para hacer un relato de una victoria y de que Israel no puede ser atacado por las fuerzas iraníes ni por nadie y que están fuertes, que no dan el brazo a torcer ni nada, porque tampoco a Biden le conviene. Biden está siendo muy criticado en Estados Unidos, no solo por opositores, sino también por el mismo Partido Demócrata, con respecto a su apoyo a Israel en esto que es la guerra contra Palestina, la guerra contra Hamas y su invasión a Gaza. Entonces a Biden no le conviene, y menos en este contexto previo a las elecciones del 4 de noviembre en Estados Unidos. También Trump salió a postear en su red social, en Truth, de que, bueno, si él fuese el presidente, una guerra de estas características nunca ocurriría. El mismo presidente Biden convocó al G7, bueno, el ex G7, ahora es G6, porque Rusia, después del inicio de la guerra, terminó siendo
vetado de ese grupo y ahora volvió a ser el G6. Convocó una reunión que veremos qué es lo que termina saliendo de ahí. Muy probablemente nada más que la condena, alguna que otra sanción internacional, comercial, puede salir de esa reunión. Rusia por ahora está callado. Vi una fake news que se terminó comiendo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, con que Putin había dicho que si Estados Unidos se metía, ellos también se iban a meter. Eso es mentira. Putin por ahora no dijo nada. Y China sí se proclamó, pero algo mucho más light, mucho más liviano, sino que dijo que esto es por culpa de la guerra en Gaza. Vamos ahora a lo que es, lo que puede pasar. ¿Qué hay de acá en más? Las posibles respuestas que pueden haber de Israel a todo esto. Hay que tener en cuenta que tienen todo un día todavía para responder. Hay que ver qué decisión toma entre el gabinete de guerra. Uno de los principales ataques que puede perpetrar Israel directamente contra Irán es a las reservas de uranio en Irán, que puede hacer verdaderamente un desastre químico, un desastre médico en la zona y que puede atacar de lleno a Irán. Te había dicho que su represalia, su respuesta al ataque a la embajada ya se terminó, que la única manera de que vuelvan a atacar es si Israel los daña directamente en territorio iraní. Otro puede ser atacar de lleno en Gaza, terminar de entrar en Rafah, la ciudad más al sur de Gaza, donde ahora hay 1,5 millones de palestinos en una situación infrahumana. Atacar al sur del Líbano, que si bien ya lo viene haciendo hace rato por la disputa que tiene con Hezbollah en el sur del Líbano, al norte de Israel, podría hacerlo mucho más. Y no descarto directamente centrarse ahí en cuanto a una invasión, por ejemplo. Y en Siria, como había hecho antes con la embajada iraní, atacar otras posiciones importantes militares y civiles también en Siria, que son justamente estos tres: Hezbollah, Hamas y Siria, que financia Irán con armamento. Lo que veo yo es una escala de tensiones total en Medio Oriente después de esto. Si bien antes lo estábamos hablando de una milicia armada que tenía poder político en un lugar muy muy pequeño de Medio Oriente, pero estamos hablando de dos naciones directamente, y eso es lo que agrava el tema. Algo que, si bien estas tensiones no le conviene a ninguna potencia del mundo, Estados Unidos no va a querer que se meta mucho más de lleno en esto Israel por las internas que venía diciendo antes de cara a las elecciones de fin de año. Esto es también un cambio de paradigma total en el rol de Irán como guerrero activo en los conflictos. Antes lo había nombrado y había una costumbre de que, Irán decía: el fin de Israel está cerca, el fin de los sionistas está cerca, pero nunca pasaba nada más que algún ataque por parte de una milicia proxy, una milicia financiada por Irán a Israel. No creo que, como ya había confirmado antes, Irán no creo que vuelva a atacar de lleno, a no ser que Israel los ataque, pero sí creo que va a haber una mayor iniciativa por parte de Hezbollah, de Hamas y de también los hutíes en Yemen, que también financia Irán y que puede hacer mucho más peso en cuanto a temas comerciales con los buques que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb y pasan por el canal de Suez en Egipto que otra cosa. Veo muy difícil ese mano a mano entre Irán e Israel, pero no en milicias financiadas por Irán. Estamos hablando del eje de la resistencia e Israel. Creo que de ahora en más va a haber un encrudecimiento también del rol de Israel contra estas milicias, contra el eje de la resistencia. Estamos hablando de Hamas, estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de Siria, estamos hablando de los hutíes, que muchos están dentro de Israel, otros están en la periferia, pero sí un conflicto entre ese eje de la resistencia contra Israel. Esto fue un episodio especial, mucho más casero del Internacional Podcast. No estaba previsto para nada, espero que haya sido conciso, que se haya entendido más o menos cómo viene la mano, cómo venía la mano, y para informarte, no en el minuto a minuto, porque estamos en contra de eso, acá peleamos contra la sobreinformación, pero para enterarte de lo que viene pasando, puedes seguir a El Internacional en todas las redes sociales, tanto Twitter, aunque sea ahora ex, es Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube y Spotify. Si llegaste hasta acá, más que agradecerte y pedirte que compartas lo que vengo haciendo para, como había dicho antes, luchar contra la sobreinformación.